repensar, ¿será que mis programas están haciendo el bien que quiero hacer? ¿Será que tengo que hacer otras cosas? Y siempre dejar de hacer algo es difícil, ¿no? Esto es Entre Campers, un podcast donde compartimos ideas reales y con impacto. Voces de quienes crean con propósito, desde su historia y lo que los mueve. Mientras el resto del mundo habla sobre los desarrollos en AI y todo lo que está pasando en cambios de tecnología, Alejandro Carbonell es de esas personas que se han dedicado a meterle al ecosistema de innovación en Panamá. Yo lo conocí en una conferencia de liderazgo y automáticamente pensé, a este man lo tengo que entrevistar. Con ustedes, Alejandro Carbonell de Ciudad del Saber. Alejandro, tu trabajo oficial hoy en día es director de innovación del Ciudad del Saber. Pero obviamente uno no llega ahí de repente, ¿no? Empezaste trabajando en P&G, Estrella Azul, fundaste tu propia compañía. Cuéntame un poquito del hilo conductor que capaz conecta todo esto, o si fue algo que fuiste, digamos, decidiendo y descubriendo dentro de la marcha y que de repente te aterrizó en Ciudad del Saber. Súper, que sepa Juliet. Mira, la verdad que yo pensaba que eso era como sobre la marcha iba descubriendo cosas, pero mirando para atrás creo que sí hay como un hilo conductor que es esa combinación entre curiosidad y estar abierto como a cosas nuevas, ¿no? Mira que yo arranco estudiando ingeniería industrial porque no tenía ni idea qué estudiar y alguien me dijo y que, man, estudia ingeniería industrial porque puedes hacer después cualquier cosa, you can figure it out después, ¿no? Después piensas qué hacer. Y arranqué estudiando ingeniería industrial, al final me gustó. Y mi primer trabajo yo apliqué en Procter y era disque de marketing. Y yo pensaba que marketing era disque campañas de mercadeo y comunicación. Y no era eso, marketing es vender. Entonces entro ahí y dije, no sé qué es esto, me encantó y se me abrieron las puertas. Y después pasé a Estrella Azul cuando lo compró Coca-Cola y me encantó. O sea, con decirte que a mí, yo trabajaba en mercadeo en Estrella Azul y ahí me llamaban, dije, Alejandro, puedes cruzar la planta para que pruebes el nuevo sabor de chocolate porque se acabó el otro sabor de chocolate. O sea, yo estaba disque living la vida. Y me sale esta oportunidad, dije, para estudiar afuera, una maestría en un MBA en España, todo pago, Senacid, beca. Y yo de nuevo como, oye, estoy viviéndola bien, me encanta, ya sé que es mercadeo, me gusta, pero que eso vamos a estudiar, nos están pagando todo, España, Barcelona, qué chévere. Y la curiosidad me fue llevando, ¿no? Me fue llevando a estudiar mi maestría con énfasis en emprendimiento. Llego a Panamá y digo, hey, ¿sigo lo que me gustaba o pruebo algo nuevo? Y empecé con Tutores, que era mi startup, y totalmente nuevo. Y dije, oye, ¿qué tal si tengo un startup? Y me gustó, arranqué y eso me llevó a Ciudad del Saber. Nosotros fuimos actually el segundo startup que Ciudad del Saber invirtió. Entonces todo eso me llevó como a conocer el ecosistema y luego en el 2019 me dicen, dije, oye, ¿verdad quieres trabajar en Ciudad del Saber? Y yo dije, why not? Y yo creo que mi vida me va a seguir llevando en ese hilo conductor de curiosidad y apertura de oportunidades, ¿no? Me encanta. Y ahí mencionaste el tema de tu propia compañía. Emprender es un acto tanto técnico como psicológico. Y estuviste en Tutores por casi 10 años, la cerraste en el 2024. Cuéntame un poco, número uno, ¿qué te llevó a cerrarla? Y capaz, ¿qué lecciones aprendiste emprendiendo que no te hubiera podido haber enseñado ninguna escuela o ningún otro trabajo? Mira, cerrarla fue súper difícil. O sea, tú cuando tienes una empresa, tú sientes que es como un hijo tuyo que vas creciendo y lo ves equivocándote y todo esto. Pero no es un ser vivo tal cual. O sea, es un journey, es un camino que tú tomas y tú tienes que poder cerrar ciclos. Si tú no cierras un ciclo, tú no vas a poder abrir otro ciclo. Entonces yo estaba, en inglés, I was dragging un poco, ya después de la pandemia nos pegó duro, ya yo estaba trabajando en Ciudad del Saber, mi esposa, que era mi co-founder, estaba trabajando en otro startup, entonces teníamos como el startup ahí como en modo de que, o sea, funcionaba y hubiera podido seguir funcionando, pero no era lo que nosotros imaginábamos de tutores. Entonces dijimos, tú sabes que tenemos que pull the plug, hay que cerrar este ciclo, tenemos que hacer que el agua fluya, la energía fluya, y lo cerramos, fue bien, bien duro para nosotros, hubo lloradera y todo, pero yo creo que el Tutores nos enseñó muchísimas cosas en el camino, muchos aprendizajes, cosas que no hubiera podido aprender en ningún lado. Mira, yo cuando empecé Tutores, yo dije, man, yo estoy en una maestría en Barcelona con énfasis, un MBA con énfasis en emprendimiento, yo me las sé todas. Que va, no te la sabes nada, tú tienes que vivirla, darte cuenta que las situaciones son diferentes y también algo que aprendí muchísimo es que there's not such thing como el éxito, como llegar al éxito, sino que el éxito es parte del camino. O sea, tú te equivocas, te va bien. Nosotros salimos en televisión, ganamos premios, salimos en la radio, teníamos una valla que nos ganamos.
tuvimos un anuncio de stop motion que salió en el cine Cinépolis cuando estaba Endgames. O sea, how big can you get? Y cerramos, y está bien. Entonces yo creo que parte del aprendizaje es como que tú vive tu vida, llegan las cosas, aprendes las cosas que tengas que aprender y sigue el camino y la vida te va a seguir llevando a otras cosas, ¿no? Ahora, Alejandro, y número uno, creo que por favor a los que nos están escuchando, tal vez cuéntanos qué exactamente es lo que hacía Tutores. Y número dos, por ahí mismo, porque no me lo puedo quitar de la cabeza, ¿cómo fue fundar tu compañía con tu esposa? ¿Estaban casados antes, después salían en el proceso? Cuéntanos un poquito de la vuelta. Locura, locura. Mira, Tutores se llama Tutores con Z o Tutor Easy y la idea era que conectara estudiantes con tutores. Era revolucionario para su tiempo. Ya 2026 AI, tú dices, what's this? Pero en esos tiempos no había algo como eso ni en Panamá ni en la región. Y en Panamá que la gente como que buscaba tutores por recomendación. Y yo cuando estaba en la universidad viví mucho ese tema de ser un tutor para otros y como que te llaman por referencia y de confianza y vienen para mi casa. Entonces me di cuenta que había una oportunidad de negocio ahí y creé como este concepto de qué tal si hacemos una página web donde hayan tutores y la gente filtrados por nosotros y la gente pueda reservarlos y ser ese intermediario, ¿no? Entonces le fue súper bien. En esos tiempos como te digo, no había nada parecido a eso. De hecho, muchas veces nos dijeron, oye, ¿por qué no lo haces virtual? Que en otras partes del mundo seguro lo hacen virtual y les va bien. Y yo dije, man, lo puedo intentar. Le preguntaba a la gente y el 99% de los papás y las mamás decían que no. ¿Cómo mi hijo va a aprender matemática virtual? Y tú tienes que escuchar a tu cliente, man. Tu cliente puede que no sepa qué es lo que viene. Como decía Steve Jobs, y que el cliente no sabe lo que quiere. Es true. Pero si le quieres vender al cliente en este momento, eso es lo que el cliente quiere. Y le vendí eso al cliente. Y funcionó y nos iba súper bien. Y cuando yo arranco solo, porque yo decía que me las sabía todas, me fue mal porque yo no era capaz como de crear una empresa de ese nivel que yo quería solo. Entonces es donde llamo a un amigo que se convierte en mi primer co-founder de tecnología y Alejandra, sí, Alejandro y Alejandra, que era mi novia en esos tiempos, que me había ido con ella a la maestría, entonces ella estaba sin trabajo porque acabamos de regresar. Yo dije, cha, ¿quieres venir a emprender conmigo? Entonces ella que, bueno, mientras que consigo trabajo, 10 años después. Entonces, fue complicado. Obviamente, eso le suma un layer de dificultad a la conversación, ¿no? Porque tienes que saber cómo mantienes las cosas del trabajo en el trabajo. No vivíamos juntos todavía, a mitad de camino nos mudamos juntos. O sea, siento que también eso nos ayudó como a crecer juntos. Y adivina cuándo nace mi hijo, Juliet, Cuando en el cerraste la compañía. 2024. O sea, cerrando tutores, teníamos que cerrar un ciclo para poder abrir otro ciclo. Entonces, no sé, cosas que pasan en la vida, creo que era necesario como pasar este camino, quizás para mí, para ella, no lo sé, pero fue chévere, ha sido chévere el camino. Qué espectáculo. Me encanta porque hablas mucho, obviamente, de tu parte profesional, tu parte personal y cómo se juntan y se desjuntan, digamos, a lo largo de tu carrera. Y eventualmente terminas en Ciudad del Saber, que como me dijiste fue de los primeros que les dio inversión a ustedes en su programa de accelerators y así. Y hoy en día eres el director de innovación. Cuéntame, ¿qué significa eso realmente? ¿Cómo luce tu día a día? Bueno, es súper, para mí súper divertido y es como el lugar perfecto para mí después de haber emprendido, porque yo trabajo como emprendedores todos los días, de todo tipo de emprendedores. Entonces estoy como en las trincheras, pero también estoy dizque, en juntas directivas y estoy dizque, con personas de alto perfil del gobierno, o sea que como que puedo tener un poquito de todo y me encanta trabajar con todo el mundo y mi trabajo al día a día es básicamente reunirme con todo el mundo. O sea, tú no tienes idea, yo también puedo pensar que, ¿qué es lo que yo hago realmente? Porque tengo a mis gerentes que trabajan los diferentes programas, que invierten, pero a mí me toca reunirme con gente, convencerlos de lo que estamos haciendo, que conseguir inversión para los programas, qué sé yo, conseguir aliados. Entonces, sí, terminas como siendo mucho de PR y cuando llegas a un nivel como de director de una organización, te toca dirigir. O sea, no te toca necesariamente como el hands-on a veces que uno extraña como emprendedor, ¿no? Yo soy súper recursivo, me gusta meterme, ya, yo he creado varios juegos ya con mi IA, no soy desarrollador como tú, Juliet, pero me meto ahí, me defiendo y me gusta ser hands-on, pero cuando llegas a estos puestos directivos, tú tienes que crear como esos talentos en la gente, esas capacidades de la gente. Entonces, mucha parte de mi tiempo se trata en
en hacer que mi equipo le vaya bien, en destrabar los problemas que tengan, en hacer que ellos crezcan. O sea, yo quiero poder crecer yo y para poder crecer yo tengo que tener gente que vaya después. Y eso ha sido como un cambio de mindset, ¿no? Yo venía de un startup donde éramos nosotros dos y teníamos un programador y teníamos un servicio al cliente, éramos todo como bien flat. Y aquí en una organización de 170 personas te toca como pensar de otra manera, ¿no? Wow, totalmente. Y creo que eso me resuena mucho, ¿sabes? Obviamente nadie conoce el ecosistema de emprendimiento e innovación en Panamá como tú que estás de lleno, especialmente viéndolo con todo este tipo de stakeholders a la vez. Cuéntame un poquito a dónde la estamos votando y a dónde nos falta por crecer. ¿Cómo luce? Como que danos un pantallazo de cómo luce el ecosistema hoy en día. Súper, mira, casualmente hace unos días tuvimos un lanzamiento del Observatorio de Innovación de Ciudad del Saber. Hemos tenido varias mesas de trabajo y eso. Y algo que me he dado cuenta en donde creo que vamos en un muy buen camino es empezar a articular a los actores del ecosistema. En estas mesas, en estas reuniones, ha venido dizque, gobierno, empresa privada, emprendedores, ONGs, Naciones Unidas, todos a sentarse, BID, CAF, BCIE, todos estos bancos multilaterales. Entonces creo que por primera vez en mucho tiempo la gente está queriendo como remar en la misma dirección. Yo creo que eso es bien positivo. Senacita está teniendo bastantes temas de fondos. Creo que eso nos va a ayudar porque somos un país pequeño y no hay razón por la cual no nos debería ir bien. O sea, es más fácil porque somos pocos y nos conocemos. Yo voy a un lugar de emprendimiento y conozco a todo el mundo. Pero por alguna razón todo el mundo quería quizás figurar, quizás tenía su propia agenda, su propia visión. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo estoy viendo que estamos como tratando de remar al mismo lado. Así que eso me parece súper favorable. Estoy viendo nuevos startups. Yo a lo largo de mi vida emprendedora y aquí en Ciudad del Saber he visto como bastantes periodos donde hay cantidades de startups que la están botando, luego como sequías, y luego de repente pasaba cuando empezaron a venir los de Silicon Valley, los Felipe Chandis de la vida, que de repente empezaron a inspirar a otros, Panadata, Munil, y que fueron yendo a Y Combinator. Eso hizo que creara el ecosistema, luego hubo un bajón, y así como que ha habido bastante, ¿no? Y yo creo que donde nos hace falta es tener más casos de éxito que sigan inspirando a los emprendedores. Yo creo que hoy en día hay muchas herramientas para poder emprender, para poder validar, que quizás nos faltaba antes. Yo me acuerdo cuando yo arranqué Juliet, no había muchos desarrolladores. O sea, yo tuve que traer un desarrollador de Venezuela que le pagaban para que viniera a Panamá, porque él era el amigo de otro desarrollador de otro startup. Entonces no había mano de obra suficiente en Panamá. Era bien complicado. La buena mano de obra se la llevaban los bancos, se la llevaban las empresas de desarrollo grandes y los emprendedores no teníamos, ¿no? Pero hoy en día ya no hay excusa, por lo menos para hacer tu, como que tu validación y después que un desarrollador diga que ya, yo voy a creer en ti, sé que no me vas a pagar tanto, pero voy a creer en ti, por lo menos con eso te ayuda para arrancar y eso no había antes. Entonces yo creo que estamos en un momento donde hay oportunidades, muchas oportunidades, pero creo que hace falta esos casos de éxito y siento que por ahí vienen, tú sabes cuando tú sientes como en el ambiente gente talentosa que está como desarrollando así medio que en silencio. Así que quién sabe si apenas salga este podcast, de repente sale un super startup que nos inspire. Me encanta. Y gran parte de lo creo que lo interesante del modelo de Ciudad del Saber es que aparte de, digamos, financiar y ayudar con capital a estas empresas, también los ayudan a conectar, a instalarse, a escalar. Cuéntame, ¿cómo decides qué organizaciones realmente vale la pena traer al ecosistema? ¿Qué tipo de criterios específicos estás buscando o es así como que instinto, digamos, que te ha dado la experiencia? Mira, nosotros sí tenemos algunos criterios muy puntuales, pero todo yo creo que se reduce, es una combinación, como tú dices, ¿no? Criterios e instintos, porque todo se reduce a cuál es tu misión, por qué estás haciendo eso. Primero, Ciudad Saber es un pedazo del ecosistema y es un pedazo finito, 120 hectáreas, X cantidad de edificios, X cantidad de espacios, X cantidad de cupos para los programas. Entonces, cuando tú tienes a 100 personas muy, muy buenas, tú dices, ok, ¿qué es lo que quiere hacer Ciudad del Saber? Ciudad del Saber tiene una misión de ser una comunidad innovadora que impulsa el cambio social. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo tengo que tener a the right people. Nosotros siempre hablamos de una comunidad curada. No todos pueden estar, queremos que todos participen, pero no todos pueden estar sentados aquí, no todos pueden estar participando por los programas. Entonces hay unos ciertos criterios que tienen que estar alineados con nosotros. O sea, por decirte un ejemplo, y no tengo nada en contra de temas
por ejemplo, petróleo o mina, cosas así, que son gente, cosas que dan mucha plata, pero por ejemplo, eso no está alineado con valores de Ciudad del Saber. Entonces, por más que sea un startup brutal, que está haciendo cosas brutales en esos sectores, pues no están alineados. Temas de sostenibilidad nos interesa muchísimo, temas de deep tech, temas de ciencia nos interesa muchísimo, pero tiene que estar full alineado con la visión y la misión que tiene la Fundación Ciudad del Saber. Y ha habido muchas veces que yo digo que, wow, este startup yo le metería plata, pero siento que no está alineado con lo que la Ciudad del Saber quiere llevar y te toca ponerte el sombrero y la capa de Ciudad del Saber en la que estás representando y tomar decisiones de sí y no, ¿no? Pero creo que también te lleva un poco el criterio, se va creando a lo largo del tiempo. Tú vas como creando esa esencia de Ciudad del Saber, qué es lo que realmente quiere, cómo ves a Ciudad del Saber, y vas sacando ese instinto que tú dices para poder decirle que sí y que no a algunas unas personas, ¿no? Y has estado hablando mucho de estos programas que tiene Ciudad del Saber. Cuéntanos un poco qué programas tienen dando y cómo funcionan. Mira, nosotros desde el principio dijimos, queremos apoyar a los emprendedores para estar preparados, queremos darle innovación, porque somos el centro de innovación, lo que no significa que todo el que entra es innovador, al contrario, vamos a recibir mucha gente que no necesariamente es innovadora, pero para eso hay como diferentes programas. Entonces tenemos un programa de startups, que es el de incubación, donde empezó siendo un programa para gente que venía con ideas súper innovadoras tipo startup, pero después nos dimos cuenta que había una gran oportunidad en traer gente que tenía el potencial pero quizás no era tan innovadora todavía. ¿Y qué pasa si le damos los componentes innovadores, el training, el acompañamiento, la mentoría? Tu hermana es mentora, tenemos gente súper crack en estos programas y nos ha ido súper bien. Tenemos gente que quizás empezaba con algo que parecía más una ONG y lo pivotearon a un startup gracias a meterle eso. Entonces el programa de incubación de startup es como lo primerito que hay a nivel de innovador. Luego está el programa de aceleración e inversión, que es la gente que pasa de ahí, que tiene ese potencial. Pero luego hay otros programas, por ejemplo el canal de empresarias, que es para mujeres emprendedoras. Ahí no tienes que venir con un startup. Ahí viene desde la mujer que tiene una empresa de ciberseguridad, caso real, hasta la mujer que hace pulseras en su comunidad. Entonces, y a todas esas las queremos juntas porque hay toda una visión de, si las mezclas, la de la ciberseguridad dice, cónchale, si yo traigo más mujeres de la comarca, voy a tener más diversidad de pensamiento en mi empresa. Y la de la comarca que está haciendo su pulsera dice, cónchale, si yo tuviera una página web, voy a empezar a pensar en protegerla. Entonces, como que todo se alimenta uno como el otro, ¿no? Y luego hay otros programas, por ejemplo, que hacemos con el gobierno, la Autoridad de Turismo. Tenemos un programa que es cero empresas innovadoras, o sea, hay clientes, hay emprendedores ahí que tienen dije, lanchas. Pero si tú le empiezas a meter a la persona que tiene lanchas de, hey, modelos diferentes, ¿qué pasa si haces un SaaS de lanchas? ¿Qué es un SaaS? Oye, si tuvieras el Netflix de las lanchas en tu comunidad. Entonces empiezas a meterle ese mindset a la gente y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Siempre tratar de meterle la innovación al emprendimiento para crecer. Sin embargo, yo en estos últimos años que hemos estado midiendo como el ecosistema, nos hemos dado cuenta, aquí lo tengo justamente, el estudio global de emprendimiento, tenemos 15 años haciéndolo, él te dice que el 33% de las personas adultas en Panamá emprenden, pero nada más como el 6% pasan de los 3,5 años. Si yo voy a decir algo que quizás a la gente no le gusta escuchar, pero no necesitamos más emprendedores. Necesitamos mejores emprendedores. Necesitamos gente que esté dispuesta a crear empresas, no que sean necesariamente como autoemprendedores o autoempleados, ¿no? Entonces son como conversaciones difíciles porque te hacen repensar de, ¿será que mis programas están haciendo el bien que quiero hacer? ¿Será que toca hacer otras cosas? Y siempre dejar de hacer algo es difícil, ¿no? Te contaba de tutores. Tengo que cerrar un ciclo para poder abrir otro. Y a veces es un bebé que no quieres dejar atrás, ¿no? Wow. Y en todo este tiempo, entiendo que ya tienes casi 6 años trabajando en esto. ¿Qué tanto ha cambiado, digamos, el ecosistema y las tendencias de la innovación en Panamá desde que empezaste a trabajar en Ciudad del Saber? Mira, muchísimo, muchísimo, ¿no? Y más de lo que nos llega. Nosotros empezamos en Ciudad del Saber y mis tiempos de emprendedor y luego cuando arranqué era mucho software, mucho startup de software, gente que desarrollaba plataformas y está súper bien, pero cada vez más se volvió más commodity. Y en un momento yo le dije a mi gerente de startups, le dije, no quiero invertir en un software este año, quiero que me busques algo diferente, quiero que me busques algo que yo pueda tocar. Entonces ahí es donde empezamos a cambiar un poquito y dijimos, nos abrimos al tema de la sostenibilidad y empezamos con el programa de incubación, la nueva versión, y ahí entraron los clandestinos, nosotros invertimos en clandestinos que hacen los muebles de plástico,
totalmente no el startup tradicional, Simple AF, que hace las bolsas de cosas recicladas, Technology, que hace refurbs de computadoras. Entonces, el ecosistema empezó, hay una frase que me encanta que dice, lo que se mide se gestiona, lo que se premia se repite. Y cuando tú empiezas a premiar invirtiendo en este tipo de startups sostenibles, la gente empieza a mirar para allá y dice que espérate, yo también quiero hacer eso. Yo puedo hacer eso. Yo tengo algo tangible que puedo llevar a convertirlo en un startup. Y empezaron a llegar muchas más ideas y muchos más prototipos de este tipo. Y el ecosistema creo que fue migrando, por lo menos el que nos llega al saber, a cosas de sostenibilidad que tenían una alta escalabilidad. Quizás no van a ser el Google o el Apple de Panamá, pero concha, le van a tener muchos clientes, muchas personas contratadas, creando mucho impacto. Entonces el ecosistema ha ido cambiando por ese lado. Y ni se diga ahora con la inteligencia artificial que la gente desarrolla las plataformas y los softwares súper rápidos, ya vale mucho menos esa barrera de entrada, es mucho más baja. Entonces ya mi ojo es mucho más crítico, ¿no? Ya que tú vengas con una plataforma súper cool, ya yo te digo, y que, ¿cuántos clientes tienes? ¿Cuánta gente lo está usando? ¿Qué impacto estás teniendo? ¿Cuánto se está repitiendo los clientes? ¿Cuál es tu churn? Entonces yo siento que el ecosistema en ese sentido ha obligado a la gente a ser mucho más madura en el tema del emprendimiento, porque nunca había sido más fácil crear una empresa, pero nunca ha sido más difícil como diferenciarte, tú sabes, porque y tú ves las presentaciones, incluyendo las mías, y que esa la hizo Claude, y te toca diferenciarte, porque llega el momento donde todo el mundo tiene las mismas herramientas que tú. Entonces estamos en ese periodo bien chévere donde vienen estas ideas como disruptivas y diferentes. El otro día estaba hablando con un científico que está trabajando y quiere traer un tema de la mosca soldado y las larvas que se comen la basura y crean la proteína. Y yo que, eso es la vaina que yo quiero escuchar, tráeme eso. Increíble. Sí, la verdad que yo lo estoy viendo mucho porque obviamente pues yo tengo, no sé, 10 años trabajando como desarrolladora, lo cual hoy en día es un commodity. Entonces, cómo ha cambiado mi rol las expectativas y lo que estamos construyendo y la velocidad es una locura. Y al mismo tiempo, construyendo la Dotcam, puedo ver el impacto de la gente saturada digitalmente, buscando algo más en persona, buscando, como dices, algo más tangible. Y hay muchos cambios que están pasando ahorita mismo en el mercado que realmente estamos definiendo a medida que se van construyendo y tratando de también alocar capital y crecer, ¿no? Y eso me lleva como a una pregunta que está constantemente en mi cabeza y es, ¿qué tipo de misconception crees que tiene la gente sobre el ecosistema de innovación en Panamá? Mira, por muchos años yo creo que la gente de todo, inversionistas, gente de afuera, siempre ha dicho que Panamá solamente como copia, porque Panamá se construyó por el tema comercial y mercante, trayendo cosas de la región y sí, copiándolas, tropicalizándolas, ¿no? Pero yo creo que eso ya hoy en día es un misconception porque ya hay buen talento en Panamá que está creando cosas realmente únicas. El gran problema que tenemos es quizás el mindset de no pensar en grande desde el principio. Entonces tienes gente que está pensando en cosas únicas para Panamá y dentro de un año voy a crecer en Chiriquí y en Chitré. Entonces, no, 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 no. Eso que tú estás haciendo que es bien único, arranca lo global, arranca lo regional, cómo conseguimos los partners. Entonces, por un lado, sí ese misconception de que solamente hay cosas copia, no, hay cosas bien brutales que están saliendo desde Panamá, pero por otro lado sí hay una barrera esa, ¿no? De cómo hacemos para pensar en grande. Sí, totalmente. Y eso me lleva como que tal vez al posicionamiento de Panamá y dentro del marco de Latinoamérica y global. Panamá obviamente tiene años tratando de posicionarse como el hub logístico, conectividad, estabilidad institucional, pero cuando hablas realmente con un emprendedor y le preguntas dónde está evaluando a dónde instalarse, tal vez la respuesta de Panamá no es tan clara, ¿no? ¿Qué beneficios o contras tiene estar en Panamá? Y capaz que otros países están compitiendo con Panamá por tener mejores jurisdicciones, mejores mercados y este tipo de variables que obviamente impactan el tipo de negocio que puedes tener y el tamaño. Mira, casualmente hoy tuve una conversación con alguien de afuera que tiene una firma de abogados y esto que ayudan a inversionistas y todo eso. Y yo le decía, oye, ¿tienes clientes en Panamá? Y él me decía, mira, hay dos cosas. Uno es el hub financiero panameño que está volando. Yo tengo muchos clientes que tienen de alguna manera algo de su estructura legal en Panamá, porque los ayuda, los beneficia, es súper rápido la cuenta, la cosa. Y el otro es Panamá como mercado. Y ahí no tengo como dos. Entonces yo dije, ¿pero por qué? Él decía, bueno, primero Panamá es un mercado chiquito.
Segundo, es un mercado, no es muy fácil. Él me decía, él es de Centroamérica, él me decía, mi papá siempre me decía que para vender en Panamá tú tienes sí o sí que tener un panameño. Yo dije, ¿en serio? Entonces, yo creo que quizás hay misconceptions, quizás nosotros estamos poniendo barreras como culturales las cuales tenemos que trabajar, porque en Panamá nunca vamos a poder competir como el mercado grande. O sea, tú sales de un startup en Guatemala y tú quieres ir a vender a México, a Estados Unidos, o a Brasil, a Colombia, no necesariamente a Panamá. Pero tenemos que encontrar cuál es ese sweet spot que nos hace buenos, que yo siempre he dicho es que en Panamá tú puedes probar rápido y bien. En Panamá tú tienes un mercado pequeño, pero un mercado atomizado que puedes probar rápidamente. La mayoría de la gente está en la capital, hay mucha plata en la capital, es un mercado como que se parece quizás en algunas partes, depende de tu negocio, a algunas partes en Estados Unidos. Entonces, si tú lo ves como, hey, voy a usarlo como un test market, es belleza. Estás en dólares, el gobierno es bastante estable. Si tú estás relacionado con temas de fintech o logístico, por supuesto, arranca con Panamá. Entonces yo creo que parte de lo que nos pasa a nosotros es que no nos decidimos por dónde. Hablamos mucho de los hub logísticos o financieros, pero ¿qué le estamos dando a los emprendedores para que sí quieran venir a Panamá en el hub logístico y el hub financiero, ¿no? Y creo que están haciendo buenos esfuerzos en el hub financiero a nivel de marcos para las fintechs y eso. Creo que le falta promocionarse más también, pero vamos por un buen camino por ahí. Pero sí, tenemos que cambiar ese mindset y que la gente quiera venir a Panamá actually a probar sus cosas y a venir no solamente a poner su SA aquí, pero a venir a poner su gente. Y para eso también tenemos que vendernos como un lugar con talento, con gente que puedes contratar desde Panamá. Sí, mira que me llama la atención eso que dices porque una experiencia que he escuchado mucho de emprendedores tratando de escalar sus negocios afuera de Panamá es que el mercado de Panamá es tricky porque lo que funciona en Panamá no necesariamente va a funcionar en otros lados, especialmente si lo comparas con Latinoamérica, somos un mercado tal vez más gringo que el resto, tenemos por al mismo tiempo más capitalizados, edificios, estamos acostumbrados a un cierto estilo de vida que capaz es distinto al que tienen otros países. Obviamente al ser 4 millones de personas, de las cuales 2 millones viven en la ciudad, también hay un tema de tamaño de poder adquisitivo que muchas veces limita, digamos, la innovación que se puede tener. Y a eso le agregas el sprinkle adicional del problema de no poder contratar internacionales. Hemos sido siempre, digamos, puente para tantas culturas y tantos países y de repente esa gente llega y no se puede quedar y digamos, fluctuar del trabajo que hacen. Em, Pero, entonces, pero hay alternativas. Casualmente, esa es parte de lo que trata de hacer Ciudad del Saber, que también trata de hacer, por ejemplo, Panamá Pacífico y algunas otras zonas especiales en Panamá. Y hey, estos son espacios para probar, para atraer, para expandir. En Ciudad del Saber está la visa Ciudad del Saber. O sea, básicamente tú puedes tener tu empresa, traerla y traer a toda tu gente de afuera. Claro, lo que queremos después es que tú empieces a contratar y crear talento acá, pero que eso no sea una limitante, que tú no llegues a Panamá diciendo que ay, ahora tú qué hago, a qué 9 panameños contrato para poder traerme a mi man súper brutal de la India que viene trabajando conmigo hace 10 años. No lo puedo traer, pues. Entonces, yo al saber, por ejemplo, Panamá Pacífico de otras zonas, sí. Y eso quizás ayuda como a suavizar esa barrera, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo, Panamá no se parece en nada a Centroamérica. De hecho, siempre dicen Centroamérica y Panamá. Nos parecemos más al Caribe, pero no nos parecemos tanto al Caribe. Quizás al Caribe que habla inglés. Entonces, pero sí he visto gente que dice que más lancé en Panamá y mi siguiente mercado es Miami. Entonces, como el Miami de Latinoamérica. Quizás por ahí hay que encontrar nuestro edge, ¿no? me encanta totalmente. Y creo que me quedo con eso de que mencionas, ¿sabes? Tenemos el capital, tenemos las ganas, el talento está creciendo, pero aún así constantemente medio que hay un techo del talento técnico que tradicionalmente, digamos, ha sido el cuello de botella o el bottleneck más grande o con el que más se habla, digamos, en la región. Ahora con todo el mundo de AI y cada vez la gente no técnica pudiendo hacer cosas técnicas más rápido y más fácil, ¿cómo estás viendo esta transición en Panamá? ¿Crees que hay algo que se pudiera hacer que no estamos haciendo ahorita mismo para, digamos, seguir acelerando ese talento técnico? Sí, yo creo que el gran problema, esto nos va a ayudar muchísimo, todo el tema de la inteligencia artificial, lo remoto nos ha ayudado muchísimo para que la gente también pueda trabajar para Panamá desde otros lados, por supuesto, pero yo creo que el gran problema que tenemos quizás es de querer. Eh,
No sé, en Panamá se ofrecen tantos talleres gratis, tantas oportunidades, y Panamá, para bien y para mal, ha tenido siempre como el apoyo de la plata del canal, diferentes tipos de subsidios. Hay trabajo, sé que hay momentos donde estamos bastante mal, pero siento que no hay como esas ganas necesariamente de la gente de, pues chica, quiero ir a aprender sobre desarrollo porque están pagando $60.000 al año, $80.000 al año de afuera y quiero llegar a eso. Y creo que nos falta esas ganas. Sin embargo, como tú dices, hay mucha gente con ganas que ahora con las herramientas de inteligencia artificial va a por lo menos empezar a probar, pero se va a convertir en un commodity bien rápido. Entonces nosotros de todas maneras tenemos que buscar nuestro edge en otras cosas, o apalancarnos en esas herramientas para poder buscar nuestro edge, cómo ganamos y en qué ganamos, ¿no? Entonces va a ser, es un uphill battle, pero se puede, hay que ser creativos. Totalmente. Y eso me lleva a esa próxima pregunta de qué patrones ves en compañías exitosas. O sea, qué tipo de señales te están dando cuando estás revisando tal vez un pitch o un deal memo que dices, por ahí va la vuelta. Mira, varias cosas. La primera es la gente se quiere comer al mundo. O sea, y es que tú notas cuando tú tienes un emprendedor que dice que, bueno, estoy haciéndolo, siempre he querido hacerlo, es un hobby que quiere ver si le sacan plata. Versus otra gente que dice, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que esto le vaya bien. O sea, tú ves las ganas. Entonces, eso es lo primero que yo veo. Lo segundo que yo veo es que realmente están queriendo hacer algo nuevo, tienen esa mentalidad de innovación, vienen con algo diferente, una propuesta diferente, eso me gusta. Lo tercero, bien importante, es que mucha gente no sabe, y yo a veces soy duro con eso, no sabe cómo van a hacer plata. Entonces vienen como con una gran idea, pero no tienen un modelo detrás. Entonces yo también voy presionando de que, ajá, pero ¿cuánto lo vas a vender? No, que en $10. ¿Cuánto tienes que vender para tú hacer plata? ¿Cuánto tú crees que te vas a pagar a ti, a ti, a ti? ¿Cuánto? $3.000 a cada uno, son $9.000. ¿Cuánto tienes que vender? O sea, y empiezas con eso y desarmas a la gente. Entonces a mí me gusta cuando llega la gente súper preparada. Y lo otro que quizás la gente no lo toma en cuenta, que es como why me y why now. Tú sabes, yo estoy trayendo esto porque casualmente sacaron una ley que los barcos del canal tienen que tener plumas negras. Y yo soy el man que tiene una fábrica de plumas negras. Tú eres el man. Yo quiero invertir en ti, yo quiero que tú estés aquí porque tú descubriste algo que la gente no ha visto. Entonces, esas son como que esas cositas que yo veo cuando voy conversando. Obviamente yo no les digo, y que, ¿por qué tú y por qué ahora? Sino que yo voy como conversando con la persona, ¿no? Y tú ves si la gente tiene lo que se necesita. Claro, total. Y para alguien que está pensando en emprender, en entrar en el mercado latinoamericano, queriendo construir algo diferente, ¿qué tipo de consejo le darías? ¿Hay algo tal vez contraintuitivo que te parece importante que sepan? ¿Para emprender en Panamá o en general en Latinoamérica? Diría que en Panamá, pero pues como dijiste antes, si estás emprendiendo en Panamá, idealmente es para crecerlo a regionalmente, ¿no? Sí, yo creo que es que por ahí yo creo que va el primer consejo, ¿no? Es como, como construir local pero pensando global. O sea, si tú desde el comienzo piensas en cómo yo voy a hacer y cómo mi modelo y cómo mi startup y mi empresa va a poder servir a gente y solucionar problemas de gente a nivel regional o global, y tú diseñas eso desde el comienzo, pero empiezas a construir y probar chico y probar acá en lo local, creo que te va a ir bien. Eh, mucha gente tiene esa barrera mental, o sea, te lo juro que yo lo veo y la gente, o sea, no ven los números y las capacidades, las probabilidades. O sea, a Estados Unidos le va bien y es la tierra de las oportunidades, porque son 300 millones de personas y la gente tiene plata y tiene ingresos y la gente está dispuesta a pagar y comprar. Entonces, ¿cómo hacemos para llegarles a mercados grandes? Y es bien difícil porque en Latinoamérica todo el mundo tiene su propia moneda, todo el mundo tiene su propia cultura. No es lo mismo que tener como, tú sabes, 300 millones de personas con el dólar y hablando inglés, pero se puede. Entonces hay que pensar desde el principio, en esa parte global. Y algo contraintuitivo, Shuso, esa está complicada. Eh, Piensa yo creo que también tienes que pensar, no es contraintuitivo, pero quizás la gente no se lo pone a pensar, ¿por qué quieres emprender? La gente no se pregunta eso. Si estás emprendiendo porque quieres tener más plata, porque quieres tener libertad económica, o estás emprendiendo porque quieres, qué sé yo, vender la empresa en el futuro, quieres impactar a las personas. Eso cambia mucho como el enfoque por el cual estás haciendo el emprendimiento y tiene que quedar muy claro. A mí me ha llegado gente que quiere mi inversión y me dice, no, lo que yo quiero es emprender para poder quedarme. No sé. Yo dije, bro, yo estoy invirtiendo porque quiero sacar mi plata. Entonces,
dependiendo de lo que tú quieres, con esas personas vas a hablar o no vas a hablar, ¿no? De repente no vas a conseguir un inversionista que quiera salir del negocio si tú quieres tener un lifestyle business forever and ever, ¿no? Pero bueno, Alejandro, y eso me lleva a la última pregunta que te quiero hacer hoy y quiero que me digas la verdad. ¿Extrañas emprender? ¿O me dijiste que te encanta tu trabajo, estás feliz trabajando? ¿Cómo te mira, sientes? 100% extraño emprender, lo voy a volver a hacer en algún momento. Siempre veo como te dije, he estado como desarrollando cositas aquí y allá, y a veces quiero hacer cosas como más tradicionales simplemente porque no he hecho cosas tradicionales. Y en mi entrevista de trabajo, en mi última fase, estaba el profesor Jorge Rosemena, que es el presidente, y él me dice, Alejandro, ¿volverías a emprender? ¿Y qué tú responderías, Juliet, si te están contratando para ser director de innovación y te preguntas si volverías a emprender? La respuesta Yo tiene que ser que sí. yo Siempre vi de mi honesta. corazón y yo le dije, profesor, yo siempre voy a ser un emprendedor y yo voy a volver a emprender. Eso no significa que voy a dejar su al saber, pero once you're an entrepreneur, una vez que eres un entrepreneur, emprendedor, eso no sale de ti. Entonces yo quiero volver a emprender 100%, 100%. Total. Bueno, y quiero terminar la increíble conversación de hoy con unas tres preguntas flash que me digas lo primero que se te ocurra en la cabeza, empezando por algún libro, podcast, artículo, media que te hayas leído que haya como que marcado tu camino en los últimos años. Mira, mi primer audiolibro, yo me acuerdo, yo estaba en un evento internacional y yo no conocía Audible y me presentaron Audible y mi primer audiolibro fue The Hard Thing About Hard Things, lo difícil de las cosas difíciles. Y esa es la historia también de un emprendedor y cuentas como que su insight y eso a mí me marcó porque yo justamente estaba arrancando emprendimiento y me vi totalmente reflejado en eso. Y el podcast que también he seguido desde el día uno de emprendimiento y antes de ayer que estaba haciendo ejercicio, seguía escuchando ese podcast, es Masters of Scale, de Reid Hoffman, que ahora lo tiene otra persona, pero eso, o sea, escuchar cuentos de emprendedores exitosos y qué hicieron, qué fallaron, qué le fue bien, o sea, tú tienes que tener eso, tienes que tener como que una estrella del norte para saber a dónde ir, ¿no? Yo creo que eso me ha ayudado también como a qué quiero ser, qué no quiero ser. Increíble. Alejandro, tu app o herramienta favorita de tu día a día. Hoy en día Claude, o sea, no puedo vivir sin Claude, me encanta, lo uso para, pero no para lo que ustedes creen. Yo no le pregunto cosas de que, ¿quién descubrió América? Eso no es para eso, Claude. Sino le digo y que, oye, ¿por qué no hacemos un diseño 3D? O sea, me pongo como creativo. Yo siento que eso es como mi creative outlet hoy en día y amo Claude y lo conecto a cosas y experimento. Tengo un jueguito también por ahí. Qué lindo, me encanta. Y para terminar, cuéntanos en tus palabras, ¿qué es el Adult Camp? Oye, me encantó la Adult cuando me invitaste porque no sabía qué esperar. Y una vez que pasé por la Adult Camp, yo creo que es como un escape de tu día, aunque se llame Adult Camp, es tu escape de la adultez. O sea, llegar ahí y poder conectar con gente como cuando eras un peladito, poder escuchar y aprender cosas nuevas y sorprenderte como cuando eras un peladito, estar en la naturaleza como cuando eras un niño. Entonces yo creo que es como ese escape, aunque se llama Adult Camp porque es para adultos claramente, pero es como poder volver a ser niño y ser curioso, creativo y simplemente disfrutar, ¿no? Así Me que me ha encanta, encantado. me relaciono. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, un gusto tenerte aquí hoy y siempre y nos vemos en campo. Chao. Gracias, Juliet. Chao.